Buenas noches amigos, bienvenidos una vez más a su podcast de Paranormal 333. Me acompaña nuevamente Leila Chamut. Leila, un gusto. Gracias, igualmente, gracias por invitarme a tu espacio. No, es tu espacio, ya sabes también, ya eres parte de casa. Esperamos que pues nos sigas acompañando. Digo, la gente nos ha hecho muy buenos comentarios sobre el video anterior y pues esperemos que con tu conocimiento pues siempre nos aportes aquí bastante, ¿no? Bueno, yo con mucho gusto siempre. Va. Por hoy quiero contarte una historia, Leila, muy interesante y que creo que también le va a interesar a nuestro auditorio. Es una historia que comienza hace 450,000 años, no en la Tierra, en un planeta, en nuestro mismo sistema solar, que le conocemos hoy en día como el 12º planeta o como Nibiru, donde una civilización se dio cuenta que la atmósfera de su planeta estaba desgastada, estaba prácticamente acabándose y si no hacían algo pues iban a tener problemas. ¿Qué sucedió? Los científicos de este planeta notaron que si utilizaban oro podían resanar el daño que había en la atmósfera. Pero para su sorpresa, su planeta era un lugar donde el oro no era abundante. Había muy poco oro. Por esta situación, deciden mandar una expedición a buscar en el sistema solar algún planeta que tuviera las reservas necesarias de oro para poder hacer que su planeta pudiera salvarse. Con esta historia quiero comenzar nuestro tema de hoy, porque hoy, amigos, tenemos un tema de verdad y por demás interesante: los Anunnakis y el origen de la humanidad. Creo que tenemos bastante tema, ¿no, Leila? Sí, hay bastante tela de donde cortar aquí. Bastante. Leila, ¿a dónde llegan los Anunnakis? ¿O a dónde esta expedición? ¿Quiénes llegan? ¿A dónde llegan? ¿Y por qué nuestro planeta, no? Bueno, llegaron al Valle de Mesopotamia, que se le conoce, que será el Valle del Edén. Pudiera ser, o sea, dicen que es el Valle del Edén que conocemos en la Biblia, no en el Antiguo Testamento. Pues está el Tigris y el Éufrates. Exactamente, ¿no? Entre los dos ríos florecieron muchas culturas, ¿no? Exactamente. No. Entonces ahí llegaron buscando, como bien dices tú, el metal preciado, el oro, para resanar su atmósfera. Y ellos traían a sus propios esclavos. Sí, una civilización que supuestamente ellos habían conquistado, un planeta con el cual tuvieron una guerra y este planeta perdió esa guerra y los habitantes, que se conocían como Igigis, y pues ahora servían a los Anunnakis y fueron los primeros esclavos que vinieron a sacar el oro del planeta. Yo siempre he tenido precisamente, y es una de las cuestiones, porque pues históricamente el oro ha sido un problema. De hecho todavía lo es, porque pues por ahí inclusive algunos presidentes todavía quieren que se pida perdón por el oro saqueado, ¿verdad? Pero creo que yo siempre me he preguntado a mí mismo, bueno, ¿y por qué el oro? ¿A dónde se va el oro? ¿A dónde se va? ¿O por qué el oro y no el platino, no no sé, el aluminio, el cobre, el bronce, ¿no? O sea, es que sí, fíjate, el oro es muy buen conductor. Sí. Y conduce la luz. Exacto. La luz es plasma. Sí. Pero te voy a decir otra cosa, turbia. Es turbia. Es turbia, sí. Sí. Que la sangre también es plasma. Sí. Y también es conductor de luz. Exactamente. Entonces, por eso es que luego cuando nos parte un rayo, pues por eso nos pasa por todo el cuerpo, por la conducción que tenemos de la luz, no de la energía, pues. Pero si llegan a Mesopotamia, bueno, o a esta parte del Valle de Mesopotamia, no de esta parte de Irak, vamos a llamarlo como se le conoce actualmente, ¿no? Sí, Sumeria. Sumeria, exactamente.
y fundan la ciudad de Eridu, fundada precisamente, ellos tenían un rey, o una figura principal, no sé cómo llamarle, el cual se llamaba, o se llama, no sé, Anu, no sé si aún exista, eso es a lo que me quiero, Anu, el cual tenía 2 hijos, Enki y Enlil. Llegan a la Tierra, fundan Eridu, y de aquí, platícame, ¿qué comienza? Bueno, llegan a la Tierra, llegan con sus esclavos, los ponen a saquear el planeta, ¿no? Sí, saquearlo, literal. Sí, literal, sí, pues a usar esta raza, los Igigi de mineros, para recolectar lo más posible de oro que se pueda. Pero los Igigi se rebelaron, así como bien lo dijiste tú, y no quisieron más. Y entonces, pues tuvieron un problema los Anunnaki. Sí. Dijeron, ¿cómo vamos a hacer esto? Nosotros, pues no lo vamos a hacer porque... somos dioses, sí, prácticamente, sí, o sea, ¿cómo vamos a ensuciarnos las manos en esto? Exactamente, entonces se dice que de ahí fue la creación del humano. Sí, el primer ser humano. El primer ser humano, Adamo. Adamo, fíjate qué extraño, qué coincidencia, ¿verdad? Qué coincidencia con la Biblia. Con la Biblia, que vamos a empezar a sacar, y de hecho ese es un tema que vamos a ir platicando con ustedes, amigos que nos escuchan, porque, digo, sé que a lo mejor pudiera haber mucha gente creyente entre la gente que nos escucha, pero también hay que tener sensatez en la situación de que muchas de las historias que conocemos a través del tiempo, han sido basadas, no quiero decir plagio porque pues no es un plagio como tal, ¿no? O sea, pero sí fueron tomadas de otros libros o de otras culturas. ¿Verdad? De esta... Exacto, entonces ellos crean a Adamo, el primer ser humano, también le crean una compañera, como en la Biblia, ¿no? O sea, le crean a su compañera, y fueron los dos porque ellos necesitaban precisamente que se reprodujeran. Exactamente, que se reprodujeran lo más pronto posible para tener su mano de obra, sí, una mano de obra de esclavos. Exacto, entonces necesitaban sacar todo el oro posible para sanar su planeta, para poderlo resanar y poder que el planeta de ellos, Nibiru, se reconstruyera, ¿no? Entonces, después de la rebelión con los Igigis, como lo mencionas, ellos se vieron ante la situación de, pueden seguir trabajando los Igigis, pero, y si vuelve a pasar, vamos a tener otra vez problemas, y es lo que no queremos que esto se solucione de una u otra manera. Crean al ser humano, este ser humano comienza a trabajar, comienza a tener, pues obviamente, esta parte esencial. Los Anunnakis les empiezan a enseñar al humano cosas esenciales, como a construir. Se supone que a los sumerios se les atribuyen cosas como la rueda. La rueda, sí. La escritura cuneiforme. La escritura, exactamente. Los carros de batalla, sí, también fueron creados por los sumerios. Y déjenme decirles que pues estamos hablando de algo que sucedió hace 7,000 años. No es de hace... Las pirámides de Egipto tienen 3,000, 4,000 años. Esto estamos hablando de hace 7,000 años. Sí, una situación donde, bueno, terminan los Anunnaki su obra, se dan cuenta que pues ya todo está funcionando perfectamente, pero, como siempre pasa entre hermanos, ¿verdad? Empieza a haber fricciones entre Enki, el negocio, Enki y Enlil. Sí. Enki quería el bien de la humanidad, quería que la humanidad tuviera conocimiento, tuviera albedrío, tuviera el pecado original que es el albedrío, el libre albedrío. Lo que pasa es que aquí Enki fue el genetista, fue el creador. Exacto, él fue el creador, es el padre original, exactamente, ¿no? Entonces él... Eran sus hijos. Exacto, ¿cómo iba a hacerlos sufrir tanto? Exacto. Entonces, pero el otro era, pues son negocios. Es negocio, aquí venimos a hacer negocio. Ganado. Exacto, son animales. Exacto. Son animales, ¿y qué vamos a hacer? Enlil se pone de acuerdo con otros Anunnakis,
dioses para nosotros, dioses menores, dioses mayores, y les dice, voy a exterminar dioses con D pequeña. Sí, con D pequeña, porque la otra es, sí. Voy a exterminar a la creación de mi hermano. ¿Por qué? Porque pues ya hicieron lo que tenían que hacer, se están desviando, ya tienen conocimiento, tienen albedrío, ya saben lo que es esto, lo que es aquello. No se van a revelar como... No se van a revelar, entonces ya no quiero que... ¿Y qué hace Enlil? Matar Ili. Empieza pues con sus masacres, ¿no? Y un día dice, voy a llenarlos de agua. Voy a mandar un diluvio. Sí, el diluvio universal. El diluvio universal de los sumerios. Y dice, con este diluvio voy a acabar con todos los seres humanos y voy a acabar con toda la raza humana. ¿Por qué? Porque pues simplemente yo ya no quiero que existan, ¿no? Que ya no quiero que ellos... Si existe una similitud con la Biblia, con la que estamos hablando, es precisamente porque de aquí viene la historia original del diluvio. Exactamente, de aquí. Y qué curioso, fíjate, porque en todas las culturas, hasta en la azteca y todo, en la maya, tenían tanto recolección de oro. Sí. Tanta. Sí. Entonces... Fíjate que eso es lo extraño, porque... Congelados. ¿Qué pasa? Sí, ahí le cortas. Es que sabes que sí, es temprano y como está la fayuca. Sí, están pasando. ¿Ya? Ok. Sí, ahí le cortas. Por eso dice así como que el por qué. Es extraño porque justamente, y tú lo sabrás, pues ellos construyen estos seres humanos o estos cosas que ellos hicieron para sacar oro y las dispersaron por el planeta. Nosotros conocemos a los sumerios pues por lo que existe, pero la obra de Enki pues fue llevada a diferentes lugares y es extraño precisamente lo que acabas de decir, porque el oro que recolectaban los mayas, los aztecas, los egipcios, todas esas culturas era para los dioses. Exactamente, era para ellos. No era para ellos no se lo querían quedar. No, era para sus dioses. Así es. O sea, no era de que, es que lo quiero para esto, lo quiero para lo... No, era para los dioses. Para los dioses de los aztecas, para los dioses, pero todos tenían ese común denominador. Exactamente, y hasta en África, en Etiopía, las minas del rey Salomón, todas llenas de oro. ¿De oro? ¿Por qué? ¿O para qué? ¿Para qué? ¿Cuál era la finalidad, no? De llenarse de oro, de querer tener esas arcas de oro. ¿Por qué? No, o sea, la verdad yo trato de hilar un poco toda esta historia que les estamos contando. Todas estas historias se supone que fueron escritas en tablillas, en escritura cuniforme. Hay por ahí discrepancias porque pues algunos estudiosos dicen que, por ejemplo, Zacarías, se me vuelve a ir el apellido. Zacarías Sechín, perdón. Cometió algunos errores al momento de la traducción. O le inventó palabras, dicen que hizo... Libros, exactamente. Si tienen oportunidad de leer los libros, léanlos, saquen sus propias conclusiones. Los más importantes precisamente son el del libro perdido de Enki y el de el 12º planeta. Léanlos. Mucha de la información que ahorita estamos platicando precisamente es extraída o usada como referencia de estos libros y de algunas otras fuentes de información. Pero a lo que voy es que, pues ok, los estudiosos dicen, puede no ser real, puede no ser cierto, pero la evidencia ahí está. Sí, la evidencia radica en que la mayoría de las civilizaciones tienen... Ecuador, Perú, los incas, todos hablan de oro hacia los dioses. Exacto, y pirámides. Sí, y sistemas piramidales, ¿no? Para traer como que la energía. Exacto. O algo, ¿no se verá el caso sí, porque también las juntar tanto oro y se abre un portal o los mismos desvivimientos de sangre. Ya sé, porque también de hecho
las mismas estructuras de los sumerios tenían esa forma. Sí, arribita tenían la forma piramidal. Exactamente, o sea, en eso acababa, en una forma piramidal. Entonces, primer punto, yo creo que de esta conversación que estamos teniendo es la situación del oro y la cuestión de las pirámides, ¿no? O sea, primer patrón en común entre las diferentes culturas en relación con los sumerios. El oro se sigue juntando. Sí. Todavía. El dólar tiene la pirámide ahí. ¿Por qué? Exacto. Porque ¿Por y qué? tiene el ojo de Ra y tiene, pero ahí sigue. Pero Inclusive históricamente, por ejemplo, muchas cuestiones tienen que ver con pirámides. Algunos edificios, por ejemplo, masones, dentro de sus instalaciones tienen pirámides. uh-huh. ¿Por qué? La pirámide con el ojo que todo lo ve. Exacto, El ojo de Ra. el ojo de Ra, exactamente. O sea, ¿por qué? Sí. Vemos muchas construcciones todavía con estas similitudes o con estas situaciones, ¿no? Un poco piramidal. Entonces, los primeros puntos de esta conversación a los que queremos llegar, o que vienen de otro planeta, crean esclavos, estos esclavos comienzan a trabajar, a extraer el oro, y hasta el día de hoy el oro sigue siendo el metal recolectado. Sí, el metal más preciado, el que nunca se devalúa. No, pero o sea, con base a qué, no, o sea, porque esa sigue siendo mi... Es una obsesión. Es una obsesión que... Estos seres, ¿verdad? Con sí, el oro. con el oro. Pues es como si quisieran crear un nuevo sol. Sí, con toda la conducción de energía. Es lo que te digo, es que conduce a la luz, y la luz es plasma, sí. A lo mismo que yo te estaba diciendo de lo de la sangre. O sea, exacto. si tú recolectas grandes cantidades de sangre, pues la sangre lleva plasma. El plasma es luz. Sí, de hecho, históricamente estamos tan obsesionados que pues hay que recordar que los alquimistas buscaban la piedra filosofal. La que era capaz de convertir cualquier cosa, cualquier objeto, sí, en oro. Esa era la piedra filosofal, no la de Harry Potter, ¿verdad? No, la original, ¿verdad? La de los alquimistas. Hablábamos de una piedra que con solo tocar algo podía transformar el oro. Podía hacer lo que fuera. Entonces, primer punto, el oro. Aquí te voy a hacer otra pregunta porque aquí quiero irme al segundo punto. Y la segunda cuestión también que hay en común entre todas las culturas. Qué extraño, Leila, que desde los sumerios hablemos de gigantes. Sí. ¿Quién fue el primer gigante de los sumerios? Gilgamesh. Exacto. Y es la epopeya escrita. Y hay epopeya, exacto, Gilgamesh. O sea, no es algo inventado, no es algo que nosotros digamos, ahí están las tablillas. Él era supuestamente pues el rey, el semidios, o casi un dios, porque era 3/4 partes dios. Sí, su padre se juntó, por no decirlo de otra forma, con un humano, ¿no? Con una humana, y de ahí nació Gilgamesh, ¿no? Sí. Entonces, el primer gigante documentado. Hablabas de otro libro que también habla de gigantes. Los códices aztecas, el libro de Enoch. Exactamente. El libro de Enoch, es que eso está también relacionado con los sumerios. Pues, exacto. Los mismos Watchers, como le decían los vigilantes. Los vigilantes. Son los Anunnaki. Exactamente. El libro de Enoch nos habla de los vigilantes, de unos seres que vigilan, pero son seres precisamente venidos de otro planeta, hay muchas referencias en la Biblia y en muchos lugares que supuestamente pueden estar hablando de estas situaciones de seres de otro planeta, ¿no? Se ha documentado. Por eso no quieren publicarlo del libro de Enoch, porque es muy específico. Sí, lo que ahí sí lo dice. Lo dice. Me fui en como que es una casa de cristal y veía todo desde el cielo. Desde el cielo. Sí. Y lo dice, no, existían los Nefilim. Los Nefilim. Que también, igual que Gilgamesh, eran seres híbridos que salían de la cruza entre estos vigilantes
Y las mujeres, las humanas. ajá. Sí. Qué extraño, ¿no? Sí. O sea, qué extraña coincidencia. Sí, qué extraño. Y fíjate, ahora que mencionas mucho, bueno, lo de la religión, ya ves, no sé, hay una religión, los cristianos, ¿no? Bueno, ya ves también los islámicos, Uh-huh. que hacen que las mujeres se tapen el cabello. Sí. En ese tiempo las mujeres andaban con el cabello suelto. Uh-huh. Y a los vigilantes les atraía mucho el cabello. Sí. Se supone que por eso se lo tapaban. se lo tapan, para no atraer a los vigilantes. Entonces, se supone que las religiones más antiguas, como los musulmanes, los judíos, todo este tipo de religiones, de los que vienen de los, como dices tú, de los fenicios, de exactamente, todo esto por allá, se tapan el pelo. Para no llamar a los vigilantes, para que no... Y es increíble, porque bueno, vamos viajando a través de la historia, y resulta que dicen, no es cierto, pues eso es la mitología. Bueno, sí, pero llegamos a los griegos, y resulta que también Zeus le daba por tener sus amoríos con las humanas, y de ahí nacieron Hércules, y de ahí Perseo, varios semidioses. Entonces, es algo que a través de la historia de la humanidad ha sido persistente. Y es verdad. Y ahí está, porque todavía hay códices aztecas, lo mencionamos en el capítulo anterior, sí, donde se ve claramente a gigantes con cabezas, ¿no? Pero en proporciones descomunales. O sea, las cabezas se ven chiquitas al lado del gigante. Sí. Te mencionaba ahorita que también hace rato estaba viendo una imagen donde se supone que es un gigante cargando 2 vacas. ¿Para que cargue 2 vacas? ¿De qué tamaño tiene que estar esa cosa? 5 o 7 metros de altura. Échale unos 7 metros. 7 metros. Cargar un perrito chihuahua. Sí, pues lo traes, un animal de 500 kilos, 800, ¿no? O sea, ¿cómo cargas un animal de 800 kilos? Con un brazo. Y son 2 vacas, exactamente. Entonces, la verdad es que aquí, desde esta historia y como hemos empezado esto, aquí están los puntos sobre la mesa. Primer punto, el oro. Sí. Segundo punto, las pirámides, las situaciones de las pirámides. Tercer punto, los gigantes. ¿De dónde vienen estos gigantes y por qué? ¿No? O sea, ¿por qué nacieron todos estos gigantes y toda esta situación? Cuarto punto, y yo creo que uno de los puntos más importantes y que ahorita lo mencionabas. Hay historias muy importantes que mencionan que el oro es la clave o la llave para abrir los Stargates. Puede ser que sí, fíjate que sí. Ahora que lo mencionas, sí, yo también pienso que sí es la llave para abrir los Stargates. ¿Por qué lo juntan tanto? Para quienes no saben o realmente son nuevos en esto, un Stargate, pues es inclusive hay una película que les recomendamos que vean que se llama así Stargate. Sí, muy buena. Muy buena, La Puerta al Cielo, que si mal no recuerdo si le pusieron en español. Está muy buena, véanla, es ochentera, está muy buena. Hay una serie, Stargate Atlantis, con el actor que la hacía de MacGyver. Pero bueno, a lo que voy con esta situación de estas puertas, quiero que me platiques, Leila, ¿qué peculiaridad existió en nuestros días con estas puertas? ¿O por qué por qué en los últimos 20, 30 años cobró notoriedad el hecho de que existieran estas puertas? Bueno, ya ves, acá en Irak se dedicaron a destruir, saquear y borrar evidencias, pero también estaban buscando los Stargates. Sí. No era el petróleo. No, claro. Vamos a... Y no me importa que luego... bueno, eso sí me importaría que luego nos desaparezcan, pero... O que vengan los hombres de negro. O quisiera, si hay un hombre negro viéndonos, ojalá nos deje entrevistarlo algún día, ¿no? Así tapado, si quiere, que no se le vea la cara. Pero... desaparecieron todo, Leila. Por las dichosas puertas. Exactamente, sí. ¿Y cuál era la excusa? ¿O por qué? O sea, ¿cuál fue la cortina de humo, no? Pues el petróleo, la guerra, el petróleo, y que Saddam Hussein estaba ahí siendo un dictador. Sí. O sea, no entiendo.
tienen dictadores en América Latina, ¿Por qué no van y saquean ahí? ¿Por qué no van y saquean ahí? ¿Por qué no van y quitan ahí? O sea, hay un país en América del Sur que tiene ya 20 años con dictadores, que es rico en petróleo, y no ha pasado nada. Ujú. Nada. Así, nada. Y resulta que tienes un país en Medio Oriente que de repente dices, no, es que aquí hay petróleo y queremos, o sea, qué extraño, ¿no? Sí, vamos por él. Vamos por él. Iban por otra cosa. Iban por los Stargates, Sí. iban por estas puertas, que justamente estas puertas se menciona que las dejaron los Anunnakis, porque era una forma de llegar entre planetas más rápido. Sí, sin utilizar pues, Naves, utilizar pues lugares, ¿no? Exacto, tú nada más abres el portal y te trasladas por medio del portal, como quien dice, te teletransportas. Sí, que de hecho en la película, quienes ya la hayan visto, precisamente podemos ver cuando se abre el portal, entran como una especie de agujero de gusano, los agujeros de gusano de Einstein, y salen del otro lado, ¿no? Exacto. En la película salen en un planeta que es como tipo Egipto. Sí, referente a Egipto. Referente a Egipto, con un dios parecido a Ra, sí. Malo, que tiene esclavizados a esta civilización, y pues ellos ayudan, la gente que entra en la puerta, pues ayudan a liberar a esta civilización, ¿no? Pero estas puertas, pues digo, yo creo sinceramente que existen, creo que están ahí las puertas, creo que por algo Estados Unidos, como dices, es extraño que tantos países con dictaduras, con petróleo, con muchas más cosas en las que puedes inmiscuirte y resulta que no haces nada, y un país allá en medio de la nada, porque pues sí, técnicamente está en medio de la nada. A un lado está Kuwait, del otro lado está Jordania, o sea... Y ya desértico. Y desértico porque el país... Pues. Exactamente, el país es prácticamente, creo que solamente hay 4 ciudades grandes en todo el país, no hay más. Es difícil de acceder a ciertas partes del país. Precisamente las ruinas de Eridu, para llegar a las ruinas de Eridu son como 6 horas en coche, desde la capital, desde Bagdad. O sea, no es fácil, y aparte que pues es un viaje bastante difícil. Recientemente veía recientemente veía el podcast de un famoso youtuber, vale decirlo, Luisito Comunica, donde fue a Irak, y él mencionaba que batalló mucho para que lo dejaran entrar tuvo que ir a la embajada de Irak, hablar con el embajador, le hicieron una serie de entrevistas, o sea, prácticamente le ponían muchas trabas para que pudiera... ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hay mucha evidencia. Yo creo que todavía queda algo de evidencia que no pudieron, bueno, no terminaron de destruir los soldados, porque bombardearon de esa manera tan atroz. Sí. La ciudad, o todo Irak. Todo Irak, porque no solamente fue Bagdad, fueron lugares... en las afueras. En medio de la nada. ¿A qué le bombardeaban? Sí, o sea, en medio de la nada. No que no dijeras, pues ahí hay una zona militar. No, eran lugares en medio de la nada. O sea, vamos a destruir la evidencia. Exactamente. Y es bien sabido, y eso la gente lo debe saber. No es teoría conspirativa, ni es teoría, no. De hecho, es admitido por el mismo Google Maps, por la misma gente de Google. Ellos tapan los lugares inclusive, por ejemplo, si hay una base secreta en medio de las montañas, en Google Maps aparece como si fueran puras montañas. No aparece la base, o sea, aparece más montaña. Entonces, eso es sabido, eso no es de nosotros, eso ustedes pueden consultarlo en Google, no es una teoría de que, no. Eso es real. De hecho, en Corea del Sur, que es uno de los países precisamente que vive en eterno conflicto con Corea del Norte, todas las bases militares de Corea del Sur están tapadas en Google Maps de esta manera, precisamente para evitar que Corea del Norte sepa dónde están y pueda un ataque inminente, ¿no? Entonces te digo, o sea, ¿de dónde o por qué, no? Entonces, cuarto punto aquí, los Stargates. ¿Dónde están? Porque se dice
que Estados Unidos recuperó algunos. Sí, se los llevó. Se los han llevaron. de tener, pues, a lo mejor en el área 51. Uno, pudiera ser. No o- sé. No sé, digo, por alguna razón, de repente esta guerra se acabó, Sí. ya, y no pasó nada. Sí, no tenían armas. No tenían armas nucleares, ni el petróleo, no pasa nada. Sí. No había armas, nos equivocamos, no había armas nucleares. Como si Estados Unidos se equivocara, ¿verdad? Sí, o sea, dices, son muy precisos. Quieren dar un atole con el dedo. Exactamente, son muy precisos en decir, aquí. Entonces, no entiendo, o sea, la verdad, yo sí me quedo pensando mucho, yo creo que coincidimos en esa Aquí situación. decimos, no dan paso sin Sin guarache, guarache, ¿verdad? brinco sin guarache, paso sin brinco guarache, sin porque guarache. dices, no puede ser posible, o sea, Te vas a gastar un dineral en una guerra, en una guerra para ir para nada. para ir, por decir, es que tenía bombas nucleares, es que el petróleo, y resulta que luego dices, no, me equivoqué, no había bombas, Ilógico. es ilógico, o sea, es muy, es hasta, como luego decimos ahora, nos quieren dar a tole con el dedo. Quieren ver la cara de pensante. Exactamente, la gente, yo siento que vivimos en una época 2024 en la que tenemos al alcance de la mano mucha documentación y muchos lugares donde podemos buscar la información. Quien quiera seguir creyendo cosas, a mí se me hace increíble que todos los gobiernos quieran tratarnos como si creyéramos, o sea, como si viviéramos en los 80s, ¿no? Donde la información... Deja tú de los 80s, todavía te lo creo en los 2000, y que en ese tiempo sí podías ver los videos. Sí, pero pues ahorita ya inclusive hasta las mismas redes sociales como Twitter ya te dicen cuando un video es falso o no. O sea, ya te ponen las notas de comunidad y este video es falso por esto, por esto, por esto. O esta información es falsa por esto, por esto, por esto. Ya. O sea, entonces no hay manera de que en este momento no puedas corroborar. Entonces, ¿qué pasó realmente en Irak? ¿Por qué es tan difícil acceder a ciertos lugares? ¿Por qué es tan difícil ir a ciertos lugares? Porque precisamente, y lo platicábamos Leila y yo fuera del aire, en lo personal he estado investigando sobre esta situación de poder también acceder a Irak para hacer alguna investigación directamente, y les soy honesto, se puede visitar Bagdad, pero para visitar las ruinas sumerias es un show enorme. Fíjate, ¿Por qué? qué casualidad, porque yo estoy segura de que ahí quedó algo de evidencia. Algo. Porque lo mismo pasa cuando tú vas a Egipto, no puedes acceder a todas las pirámides, porque hay algo ahí. ya ves que hay grabados donde se ven hasta helicópteros de guerra. Sí, se ven aliens, cabezones. O sea, ¿cómo? O sea, ¿qué me estás ocultando realmente? O sea, ¿por qué no me quieres decir la verdad? ¿Por qué no quieres? Yo siempre me he preguntado esa situación, digo, yo estoy consciente que la humanidad no está preparada para muchas cosas, pero pues suéltamela poquito a poquito, ¿no? Como esa situación que luego dicen, y precisamente aquí viene lo de los Anunnakis de nuevo, nuestro tema principal, las civilizaciones prediluvianas, ¿no? No somos los primeros humanos sobre la Tierra, eso es un hecho. Hay muchísima evidencia de civilizaciones mucho más antiguas que lo que conocemos. Sí. Sí. Y no estamos hablando inclusive ni de atlantes, ni de lemurianos, ni de... No, hablamos mucho antes de esto. Pues dicen que hasta convivían con los dinosaurios. Convivían con... Hay imágenes, huellas supuestamente, ustedes pueden buscar en en Google, si le ponen huellas dinosaurio humano, hay unas supuestas huellas fosilizadas. Y cuevas también con pinturas donde se ven dinosaurios con humanos. Se ven conviviendo. No que supuestamente fueron primero los dinosaurios y luego los humanos. Yo no entiendo, o sea, por eso mi inquietud de... Nosotros este podcast lo empezamos precisamente con esta historia que se supone que ocurrió hace 450,000 años, pero pues se supone que la humanidad tiene mucho más tiempo. Tenemos mucho más tiempo de existencia y mucho más... Simplemente creo que el primate Lucy, que fue el que encontraron, creo que tiene 3 millones de años, ¿no? El que encontraron, que es el mejor preservado.
¿verdad? Que está en África. Pero, pues, ¿cuál es la verdad? ¿Dónde está la verdad? O sea, ¿por qué nos están ocultando los gobiernos? Y hablo de todos porque realmente es un pacto que existe, o por qué inclusive hay un pacto internacional, por ejemplo, de entre los gobiernos para no conquistar la Antártida, por ejemplo. Hay un pacto. Pues no estarán ahí los Anunnaki. Los Anunnaki. Hay un pacto. Pues Se supone, son los titanes. se supone que dicen los conspiracionistas que hay bases extraterrestres en la Antártida, ¿no? Que hay bases donde se supone que, entonces, ¿por qué existe este pacto entre los diferentes países donde no se puede acceder a la a la Antártida? Pero inclusive, si tú como persona quieres ir a la Antártida, puedes ir. Sí, pero no más allá de cierto Exactamente. perímetro. Bajo la cuestión de que no, es que ya es muy frío para allá, ya no Sí. puedes ir, ya no puedes. Hay una expedición que sale de Ushuaia en Argentina rumbo a la Antártida, pero creo que lo más que te dejan adentrarte son 5 o 6 kilómetros, y de ahí hay bases militares, tanto gringas, rusas, de diferentes países, ingleses, fuertemente armados, que no te dejan pasar. ¿A quién están cuidando? ¿Por qué? ¿A quién están custodiando? ¿A quién custodian, Leila? O cuidando o que no quieren dejar ver. ¿Siguen entre nosotros? Yo pienso que sí. Y pienso que siguen manipulando a la raza humana. Seguimos siendo sus esclavos. Seguimos siendo esclavos de ellos, Sí, ¿no? ¿por qué tanto todavía, tanto con el oro, tanto Sí. desvivimiento? Hacia algo de así. sangre? O sea, porque Por- seremos su ganado seguimos siendo sus esclavos. y su ganado. Y su ¿no? ganado, ¿No se alimentará porque de estamos- nosotros? O sea, seguimos atrapados en este planeta Prisión, como le dicen, prisión. sí, por diferentes situaciones. ¿Por qué no podemos ir más allá de la Antártida. de la Antártida? ¿Por qué no podemos ir más allá de ciertos lugares? Sí, o sea, porque esa es la inquietud, ¿no? Entonces, Hasta Richard Beer decía que más allá de cierto perímetro de la Antártida hay otros mundos es que no podemos ver. y que hay vegetación. Exacto, y no podemos acceder porque nos lo impiden los gobiernos, nos lo impiden el que podamos acceder a estos lugares. Entonces, Anunnakis llegan un día, genéticamente modifican a una especie que existía, por así decirlo, un primate. Ujú. No, sí quiero aclarar, porque luego esa es una pregunta que veo muy recurrente en las redes sociales, no son los changos que vemos hoy en día, o yo creo sea, que era como ya ves, como un tipo cavernícola, Sí. pero no tan... yo no creo que tan cavernícola. Sí, no tan como dices tú, no tan como un mono, Ujú. sino un poco más humanoide, pero sí... Más primitivo, ¿no? Más Más A lo primitivo. mejor no tan pensante. Y Ándale. ya cuando ellos lo modificaron genéticamente, ya tuvo pues un cerebro más grande. Exacto. Ya pudieron enseñarle más cosas, como utilizar pues herramientas y manipularlo un poco con el miedo, ya sabes, si no haces esto, yo Sí. puedo abrir, yo puedo hacer que se haga un eclipse y Yo puedo, ese tipo de cosas. ese ¿no? punto, cómo hemos vivido con el miedo, justamente que nos Pues, dejaron. con el miedo te controlan. Exacto, o sea, es un miedo que históricamente la religión, porque luego todo esto de los Anunnakis se transformó en cuestiones religiosas. Sí, porque la religión te controla. Te con- Es lo mismo que el gobierno. Pues, ¿qué es la palabra gobierno? Sí. O en inglés, Sí, government. o sea, Gobierno tu mente. government, ¿no? O sea, Exacto. exactamente, es gobierno tu mente, no Sí. mind, o sea, yo la gobierno, si yo la gobierno, entonces, desde ahí partimos, ¿no? Pero vuelvo a la pregunta, ¿va? ¿Por qué? O sea, ¿por qué seguir manipulando masas? ¿Por qué seguir manipulando la historia? Vamos a la historia, porque pues la gente luego cree y dice, no es cierto, tenemos 6,000 años de creación porque Dios nos creó. Bueno, si nos vamos realmente al mito, pues entonces tenemos aproximadamente 11,000, 15,000 años que los Anunnakis crearon al primer ser humano, ¿no? Ujú.
en este Edén al que ellos llegaron, ¿verdad? Sí. Pero, pues, toda esta cuestión de la manipulación mental, de la manipulación de las religiones, manipulación política, porque pues van en conjunto. Programación mental, o vía sea, la televisión, vía ahora con los teléfonos. somos todo. esclavos. Exacto. La gente dice, es que no es, somos esclavos. Ujú. Somos esclavos. A mí me da risa cuando la gente dice, es que le ponen un chip a los animales, perdón. Pues a ti también. Traes un chip en tu Pues celular. desde que vas a la escuela, te dan para que estudies lo que ellos quieren. Sí. Es un programa ya puesto por el gobierno. Por las élites. Exacto. Por Para las que élites tú tienes que mundiales. aprender eso y eso es... Esta eso es la es historia así que y nosotros así. te decimos. Sí, y así fue. Así fue. La humanidad fue creada hace tanto tiempo y tan. Y eso es lo que tú tienes que creer. El hombre existe, el Homo sapiens como tal existe desde hace tiempo. No. Y ahí está la evidencia. Exactamente. Si hubiera sido así, los monos, los chimpancés, todos seguirían evolucionando, todos los animales seguirían evolucionando. ¿Sí o no? Sí. Y no Hay es animales así. que ya tienen muchos años, muchos milenios que no evolucionan desde Pues el tiburón. sigue igual. Exacto. Ha pasado años y años, milenios, y el tiburón no ha evolucionado. Es el Ni mismo mono desde tampoco, ni los gatos, ni los las perros. tortugas. O sea, el gato sigue siendo el mismo desde los egipcios, desde los... O sea, ¿por qué el Homo erectus dio un salto? Y un salto descomunal. Descomunal. Porque, como dices tú, de estas ciudades que se estaban construyendo, por decirte un ejemplo, no nos vayamos tan lejos, Egipto, Ujú. que no fueron no son tantos años como en Sí, Sumeria, son menos. son menos. O sea, de un momento a otro eran, no sé, no te voy a decir que eran chimpancés o era por pues como dices tú, el mono erectus, Sí, o sí, sea, sí. picando piedra, Sí, no. o sea, bueno, pelando bananas y de repente Ya, construyeron pirámides. unas pirámides, ¿cómo? En cuestión de o sea, unos años. Exactamente. Eso es lo que no entiendo. O sea, en cuestión de unos años ya de repente estás construyendo pirámides, estás construyendo casas, tienes una ciudad superpoblada, por ejemplo, como Uruk, ¿no? Que de los sumerios, que se dice que llegó a tener hasta 50,000 habitantes. Tienes una... No nos vayamos tan lejos. Tienes ciudades como Teotihuacán en México, que fueron por allá por el año 800 después de Cristo, Tenochtitlán, que se dice que llegó a tener hasta 100,000 habitantes. Eso en 8,000 años, 10,000 años. Sí, ¿cómo? O sea, pasaron 100 millones de años y no pasaba nada. Ahorita batallamos para construir unas torres gemelas. Hay evidencia, de hecho, se han intentado hacer... Sí, que la reconstrucción. La de reconstrucción- pirámide, ¿verdad? De Giza o algo así. Que son bloques que pesan 60 toneladas. Y una grúa moderna no puede cargarla. ¿Cómo lo movieron? Así con palitos abajo y la iban arrastrando. Con todo. palitos y ya. No, es que usaban agua y eso permitía. Pesa 65 No kilos. va a flotar eso. No flota, o sea, no flota porque simplemente ni siquiera son huecas. Sí, no son porosas. No son porosas, entonces no flota. ¿Cómo las trasladaron? ¿Cómo? Porque aparte, las piedras no estaban ahí ya listas para que... Son de la parte baja del río Nilo. Sí. Las trasladaron desde algunos kilómetros abajo hacia donde están las pirámides. ¿Cómo? Lo mismo pasa con Sumeria, ¿no? O sea, inclusive en Turquía hay unos restos arqueológicos de una ciudad que se llama Balak, donde precisamente están los restos. Los romanos construyeron unos templos sobre estos restos, pero quedan las evidencias de unas estructuras, unas rocas. Las edificaciones. Exactamente. Ajá. Se calcula también que cada uno de esos bloques pesa 100 kilos. Y se logró rescatar, por así decirlo, una zona donde se supone que los construían o los hacían a algunos kilómetros de ahí, como 5 kilómetros de ahí. Pero ¿cómo traslada 100 toneladas, perdón?
de un lado a otro. Entonces, esta evidencia, te decía, 100 toneladas de peso, ¿cómo lo mueves? ¿De dónde, no? ¿De dónde? O sea, ¿de dónde sacas toda ¿Por osmosis o por, como decían, energía libre? energía libre? Magnetismo. Ay, no creo. No, pues son No. piedras. Sí. Pero volvemos a lo que mencionamos ahorita, los nefilim y los Exacto, los gigantes. Los Es que gigantes. ellos sí podrían cargar algo así. Sí. O moverlo con... Sí, a lo mejor 10 gigantes podían cargar una piedra de ese tipo, el equivalente, se supone que pues entre varios humanos podemos cargar algo pesado, por así decirlo, repartiendo bien el peso, a lo mejor entre 10 gigantes pudieron haber movido, porque son rocas descomunales, no son, Sí, no son piedritas. no son piedritas y no son de una sola pieza. Si no es como que, es la piececita y la vamos a armar acá. Como en Perú, ya ves que también hay edificaciones y en las montañas. En las montañas. Y ¿qué dices tú? ¿Cómo llegaron hasta ahí? ¿Cómo hicieron esos edificios? ¿Y cómo es posible que ni siquiera una hoja de papel pueda Quepa. entrar por las ranuras entre bloque y bloque? Está perfectamente ensambladas. ¿Cómo hicieron eso? ¿O lo Exacto. sellaron o se quedó así como si lo hubieran derretido Ujú. y luego pasado así como, pues, ya ves como cuando emplastas Sí. una pared? ¿Sí? ¿Cómo? ¿Cómo hicieron eso? ¿Cómo lo metieron? Más moderno o más reciente, uno de los ejemplos de estas piedras, pues lo encontramos en Stonehenge, en Inglaterra. Son piedras también que pesan Gigantescas. gigantes. ¿Cómo las lograron poner de pie, Leila? O sea, la verdad ahí está. El que no la quiera ver, Pues el que no quiera ver, pues ya es porque ya ya de plano trae vive. los ojos bien tapados, ¿verdad? Exactamente. El que no quiera ver, pues hay que se quede, ¿verdad? Sí. Pero la evidencia ahí está, Leila. En resumen, y te pregunto yo a ti esto, en resumen, de todo lo que hemos platicado, ¿nos crearon los Anunnakis? Puede ser que sí, Puede ser. porque ¿Somos un experimento? yo pienso que sí somos un experimento, que tal vez se les haya salido de las manos un poquito. Hoy en día aún mucho. Hoy en día mucho y sí quieren ahorita estar controlando, pues hasta la natalidad, ¿verdad? Ya, Sí. o sea, antes que se reproduzcan Sí, y ahora ya no. ahora no. Ahora ya no. Digo, hay países donde inclusive ya nada más se permite una criatura y párale. Y ahorita con todas las Medida. propaganda de cambio de genialidad. Sí, o sea, de hecho, se supone que existe una agenda para tratar de Despopular. despopular a la humanidad, Sí. porque vamos rumbo a acabarnos nosotros mismos, ¿no? A nosotros, desvivirnos nosotros mismos como humanidad, ¿no? Extinguirnos. ¿no? Extinguirnos. Ya no somos populares para ellos. Yo creo que ya han de haber obtenido. Otro no. Yo pienso A que lo mejor van a hacer un reset. puede haber un reseteo de la humanidad. Puede ser que sí, porque si tú te fijas ahora, la generación de los adolescentes de ahora son como. Bueno, yo los veo. Retraídos. Son retraídos, dóciles. Sí. Sí son rebeldes, pero en otro sentido. Sí. No les gusta Ya no, pensar o exacto, indagar. ya no piensan, No quieren quieren pensar. ver lo que Pasa. Si la evidencia está ahí, en tu Exacto. cara. Y todavía te tachan si piensas. Porque hoy en día el que piensa, Pues ellos mismos son los que se van a encargar de, sí, de la misma prisión, como dices tú, de no que te salgas de la cárcel. hoy en día el que piensa es tachado por los que no piensan. Hoy en día, lo que antes estaba bien, ahora está mal. Está mal. Hola, Leila. Yo incitando a que los hombres de negro y todo, y Ándale. nos apagaron las cámaras. Pues sí, conspiración acá. Tuvimos una falla ahí, amigos. De repente, si ven que se cortó el video, digo, aunque es editado, Sí, a ustedes que les encanta lo turbio, bueno, les aquí se encanta puso lo algo turbio, pero nos apagaron solamente las cámaras. Sí. Los equipos de cómputo, la luz,
todo está prendido, las cámaras se apagaron. Sí. Y están conectadas a la corriente, o sea, no hay de que... Nada, no se fue la luz ni No nada. se fue la todo está luz, no es perfecto. nada, o sea, nosotros estamos aquí totalmente grabando y de repente se apagaron las cámaras. Qué curioso, ¿verdad? Qué extraño. Pero bueno, Lela, interesante tema el de hoy. Sí, Quiero súper terminar interesante. con tu, pues básicamente que me digas tus comentarios finales y qué es lo que piensas de esto, ¿no? Bueno, yo pienso que esto, bueno, sí es muy interesante y que como dices, hay mucha tela donde cortar y da para mucho porque pues para todas las civilizaciones estos dioses que buscaban nuestro preciado oro lo siguen buscando Sí, y bueno, ahí está. vete a saber para qué. Somos un experimento. Somos un experimento, usados como esclavos, saqueando oro o dándoles nuestra sangre, nuestra vida. Seguimos siendo esclavos de ellos y seguimos siendo esclavos de un sistema creado hace 15,000 años, 20,000 años. Exacto. Seguimos siendo esclavos de eso. Ujú. Aunque digan que no, que vivimos en libertad. En plena libertad. Por qué pagas impuestos? ¿Para qué? Exacto, ¿para qué? ¿O para quién? Sí, ¿o para quién? Porque pues los gobiernos tienen muchas formas de Sacar generar. dinero, exacto, de generar dinero. Ellos lo generan, el dinero. Sí, Nosotros no, el dinero lo genera el gobierno. Ellos tienen su forma de generar dinero. El dinero, el valor se lo da el gobierno. Las reservas que tiene el gobierno en oro. en oro, exacto, en oro, otra vez. Otra vez el oro. Pero bueno, este es un tema muy interesante, amigos. Por ahí a lo mejor vamos a tener una segunda parte después, espérenla. Por esta ocasión, pues aquí terminamos, porque aparte ya nos asustaron, apagándonos las cámaras. No vaya a ser que ahorita sí me hagan caso y nos visiten, ¿verdad? Por ahí vengan y nos metan un susto, ¿verdad? Cállate, no, hombre, qué miedo. Pero bueno, amigos, gracias de verdad por haber estado con nosotros esta noche. Y recuerden, Leila, siempre, siempre hay que cerrar la puerta bien en las noches, porque a lo mejor hay una Anunnaki afuera, ¿no? Se te va a meter el Anunnaki por la ventana. Por la ventana. puerta. Cierren bien sus puertas, cierren bien sus ventanas, porque nunca sabemos qué hay allá afuera. Exactamente. Hasta la próxima, amigos.